al tema del perdón y te dicen, es que usted tiene que perdonar. Y entra un choque entre lo que tú crees, entre lo que piensas que es perdonar, y llega la famosa frase, es que no se lo merece, es que porque tengo que perdonar. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Censura, Relatos de un Cristiano. Mi nombre es Laura Zuluaga y como siempre el invitado de cada semana. Hola, muy buenos días, tardes o noches donde nos quieran ver. Mi nombre es David Castro y muchas gracias, Laura, por invitarme nuevamente a seguir hablando de las cosas que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Exactamente, hoy tenemos un programa muy chévere de un tema que él no sabe, lo va a tomar por sorpresa. Imagínate aquí. Pero mentiras, es un tema que creo que todos cuando llegamos al cristianismo es de las cosas que más nos cuesta y es de las cosas que más Jesús nos enseñó en los evangelios y es el perdonar, ¿sí? Padre Santo. Sí, es un tema muy complejo porque casi que el Señor nos dice usted tiene que perdonar. Inclusive cuando vimos el famoso Padre Nuestro allá en Mateo 6, Mateo 6, que hay una parte de ese pasaje que dice que tenemos que perdonar para que así Dios nos perdone. O también el famoso versículo donde Pedro le dice a Jesús, bueno, Señor, Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le responde épicamente hasta 70 veces 7, que es un número infinito. Infinito, o sea, siempre. Entonces cuando uno llega al cristianismo, bueno, uno empieza a trabajar en muchas cosas, pero llega el tema del perdón. Y te dicen, es que usted tiene que perdonar. Y entra un choque entre lo que tú crees, entre lo que piensas que es perdonar, y llega la famosa frase, es que no se lo merece, es que porque tengo que perdonar, porque Dios me pide esto, ¿acaso no vio lo que me hizo? ¿Por qué me está pidiendo que perdone? Hay varias cosas y es que sentimos, creemos y nos apropiamos de cosas que no nos pertenecen, en el sentido de que hay muchas personas que nos hacen cosas y nos dicen cosas, nos hieren con esas, pero pues ¿quiénes somos nosotros, no? Y muchas veces el que está hablando es que me hizo a mí. Ok, sí, te hizo a ti, pero ¿quién eres? ¿Sí? Entonces es ese ego que está ahí a flor de piel, porque es que me lo hizo a mí, en este momento de mi vida. Y es que me dolió, y es que me lastimó, es que me dejó una herida, y es cierto. Nadie está diciendo que no. Hay cosas de cosas. Exacto. Mucha gente dice, ¿cómo así, Laura? O sea, ¿tengo que perdonar la infidelidad? Perdonar la infidelidad no quiere decir que tú tengas necesariamente que volver a estar, digamos, con tu esposo, eso es tu decisión, pero perdonar va más allá, ¿sí? Entonces es entender cómo Dios nos plantea el tema del perdón y lo que tú decías, nos cuesta perdonar porque es que es algo, mira, hay muchas cosas dentro del cristianismo y de la palabra de Dios que se te hace más fácil mejorar cuando no tocan tu ego. Sí. Pero cuando algo toca directamente tu ego es donde cuesta, y el tema del perdonar toca tu ego. Porque es que a mí nunca me pidió perdón, yo por qué voy a perdonar. Es que él fue el que se equivocó, que venga y me pida perdón primero. Exacto. Y eso no es lo que dice Jesús. No, ahí el tema es en ese punto, sí o sí nos toca es a nosotros llevar a rendición el tema del perdón. Y la gente dirá, no, eso es imposible. Yo escucho a gente que dice, no, eso es imposible perdonar porque uno siempre queda con ese recuerdo, uno siempre queda con esa herida. Una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. Ajá. ¿Cierto? Jesús no dice, olvide, haga cuenta que no pasó nada y siga su vida. No, el perdón no necesariamente es olvidar, ¿sí? Por ejemplo, para las personas o cuando uno llega a decirnos que perdonar es imposible, vamos a Jesús. ¿Quién lo crucificó? ¿Quién lo mandó a latigar? ¿Quién hizo que sus soldados lo escupieran? ¿Quién permitió eso? Pues el famoso Poncio Pilatos. ¿Y quién fue Poncio Pilatos? Una florecita que no mataba ni un mosco. Un asesino. Asesino. Imagínate que yo leyendo la historia, mató a sus hermanos para él quedarse en el poder. O sea, fue una persona que era capaz de matar a su propia familia para conseguir lo que él quería. Imagínense. Y ese fue delante del cual Jesús estuvo. Y es delante del cual fue humillado.
¿Y qué le dice Jesús? No, yo no me meto contigo y te dejo lo que estás haciendo porque ninguna autoridad tuvieras si no te fuera dada del cielo. Es que Jesús la tenía clara. Usted está haciendo esto porque Dios se lo permitió. Sí, con el tema del perdón, yo he logrado entenderlo cuando escucho la historia de perdonar al enemigo. Pero no es simplemente perdonar al enemigo, sino que es la historia donde le dicen a uno, bueno, tú tienes algo que quieres regalar, entonces regálaselo a tus padres. Entonces uno lo hace con amor, lo entrega, ¿cierto? Todos se sienten felices. Bien, ahora entrega y da un regalo a tus amigos. Entonces, pues digamos que también uno se siente chévere regalarle algo a un amigo. Ahora un desconocido, muy posiblemente porque tenga una necesidad, entonces vas y le dejas algo y también hay una satisfacción en eso. Pero ¿qué pasa si es el enemigo, esa persona que nos hizo tanto daño? Ve y regálale algo, ahí ya uno lo empieza a dudar. Pero nos aumenta la historia cuando nos dicen, haz de cuenta de que tienes un hijo y es tu único hijo y tienes que dar la vida de tu hijo, o tu hijo tiene que dar su vida, sacrificarlo, para salvar al hijo de tu enemigo. ¿Qué pasa ahí? ¿Tú lo harías? No. Es muy difícil, y más cuando ha tenido un solo hijo. Esa decisión es mucho más compleja. Es que uno piensa hasta, si a mí me dicen, no, la vida de tu hijo hasta por un familiar, uno lo piensa. Imagínese. Es que sí, es de lo más valioso que uno puede tener hablando en relaciones humanas, es un hijo. Pero ¿quién sí lo hizo? Por los que le voltearon literalmente el rostro a Dios. No lo buscaron a Él. Nunca quisieron volver y pedir perdón a Él. Y aún así Dios entrega a su Hijo para la salvación de la humanidad. De los enemigos. De los enemigos, o sea, de nosotros. Y Jesús muere en la cruz dando su vida porque fue Él el que decide al final obedecer todo lo que Él debía hacer, y muere en la cruz por nosotros. Exacto, es que inclusive una de las últimas palabras que Jesús dice en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces uno piensa que perdonar a una persona que lo ha hecho uno daño es ser débil o mostrar señales de debilidad, de falta de carácter. Entonces, claro, yo me paro en la línea y digo no, y permanezco con esta ira y este enojo, porque como no te lo mereces, y yo tampoco voy a dar mi brazo a torcer porque la culpa la tuviste tú. Y efectivamente hay personas que a uno lo lastiman y pues fue la otra persona el que decidió hacer ese daño. Pero Dios nos dice que perdone, sí, por obediencia, ¿cierto? Pero uno también perdona por fe. Miren, es simplemente, uno en sus propias fuerzas no puede perdonar. A mí ya me ha pasado, no. A mí ya me pasó. No, si y hubo como una persona que yo decía, pero ¿por qué yo tengo que perdonar? Si ni siquiera ha venido a pedirme perdón, ¿yo qué voy a perdonar? O sea, es decir, ni siquiera se siente mal por lo que hizo. Exacto, porque es que sí, la otra persona vive tranquila, sin pensar todo el daño que le hizo al otro. Y eso pasa. Entonces, y uno se llena de esa rabia. Claro, entonces tú estás constantemente recordando: es que me hizo, es que me dijo, es que esto fue lo que pasó. Yo me doy cuenta que uno cuando no perdona está como en una celda. Usted mismo se mete en la celda. Usted mismo se encierra en ese rencor, esa ira, esa amargura que trae la falta de perdón. Como tú dices, la otra persona está afuera, ¿sí? Yo estoy aquí metida con todos estos pensamientos, ¿sí? Porque sí lo hizo, no estamos diciendo. Pero siguen esos pensamientos que, aunque ya pasó tiempo atrás, en el presente eso sigue allí, sigue martillando, como se dice, sigue ahí. Entonces, perdonar es a lo que hacemos a través del Señor, es decir, en oración, entregándole la situación a Cristo, porque Él sí sabe perdonar. Él es el único que puede poner en mi corazón, que es bien duro y bien necio, el tema del perdón. Entonces uno perdona por obediencia, pero también perdona es por fe. O sea, es decir, yo necesito perdonar porque necesito salir de esta cárcel en la que la falta de perdón me tiene, pero sola no lo puedo hacer, porque está mi humanidad, mi carne, mi ego diciéndome: no lo hagas, ¿sí? Exacto. Entonces,
Creo que el apóstol Pablo en sus cartas, él siempre nos llama a esto, ¿no? Y a sus discípulos y a las iglesias a las cuales él escribe estas cartas, siempre los llamaba a perdonar. En Efesios está, Colosenses está, en Corintios. Entonces yo creo que revisemos qué es lo que dice el Señor. Es que igual eso es yo creo que, miren, una de las raíces de la amargura de las personas es la falta de perdón, solo que a veces no lo relacionamos, pero esa amargura, ese resentimiento, ese enojo, esas acciones que uno a veces así no sabe ni por qué, esa ira explosiva, es una cantidad de falta de perdón, ¿sí? Por una o por varias personas que nos han lastimado, pero como estamos esperando que el otro tome la iniciativa, cosa que no va a pasar seguramente, eso se queda allí. Yo tuve que pasar por una experiencia así, como les comentaba, donde yo decía, no, recordaba todo lo que me hizo, es que me hizo, es que me dijo, es que cómo va a ser, ¿sí? Y te vas alimentando, es que cómo se le ocurre, es que porque no pensó, es porque tomó esta decisión, y me iba alimentando eso. Entonces, ¿qué pasa? La ira hacia esa persona iba creciendo, ¿sí? Entonces hasta el punto que tú no quieres ni verla, ni oír, ni escucharle la voz, o sea, mejor dicho, desaparece, entonces ojalá se desapareciera para yo no tener que volver a tener contacto con esa persona, o sea, es tanto, pero es una ira que uno va alimentando, ¿sí? Con el paso del tiempo, al no perdonar. Sí. Y lo que tú decías, a veces es muy triste porque esa falta de perdón es asumiendo que yo fui víctima. Es que yo fui la víctima de la situación. Exacto. Y esta no te va a dejar perdonar jamás. Esa mentalidad es que yo fui la víctima, yo fui la lastimada, pobrecita de mí, ¿sí? Él o ella la que tiene que venir, mejor dicho, a arrodillarse a pedirme perdón, no te va a dejar avanzar. Ahora hay algo más delicado. A mí me seguía costando hasta que un día dije, Señor, yo de verdad quiero soltar esto. Y el Señor me mostró un pasaje en Corintios que fue determinante para mí. O sea, en ese punto yo dije, tengo que perdonar. Ahí fue. Ya, tengo que tomar la decisión. Y está en 2 Corintios 2 y dice así. Y al que vosotros perdonáis, el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado en vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces, yo también me he equivocado. Y yo también he recibido perdón de otras personas. Y no solo eso, lo que tú decías ahorita, he recibido el perdón de Dios, cuando yo no lo merecía. Todo lo que yo hice en contra de Dios, en lo que llevaba de vida antes de conocer a Cristo, y que todavía me sigo equivocando siendo cristiana, y el Señor siempre me perdona. Y Él está ahí para siempre. Nosotros. Él no me puede decir, es que usted dijo, es que usted hizo, es que otra vez te desobedeció, es que otra vuelve, y si yo llego arrepentida, Él vuelve y me perdona. Entonces, así como a mí me ha lastimado, yo he lastimado. Lastimosamente estamos en una sociedad donde nos andamos lastimando unos a otros. Todos tenemos heridas. Porque es que me la hizo y yo me tengo que vengar. Y entonces ves que estamos en una cultura de el toma y dame. O sea, definitivamente. Y a veces ni siquiera con la otra persona. Tú estás lastimando a otras personas. Tú también te equivocas. Entonces estamos en un mundo que es caído a raíz del pecado, donde estamos todos llenos de heridas. Todos estamos lastimados. Por lo tanto, todos necesitamos perdonar. Porque el perdón trae esa sanación, es sanidad. Entonces, el versículo que a mí más me tocó es el 11 que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Miren, el que no perdona, está claro, el que no perdona le da poder a Satanás. Claro. Aún siendo cristiano, porque estás dejando esa entradita. O sea, él ya detectó que tu falta de perdón y esa amargura que tienes, él por ahí se puede meter. Mira lo que dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Mientras tú no sepas perdonar, no sabes cómo, pero él está jugando contigo. ¿Y qué va a pasar? Que vas a ver a esa otra persona haciendo cosas y te va a dar, o sea, te va a alimentar esa ira, esa rabia en contra de esa persona. Entonces, cuando yo me di cuenta que si yo no perdonaba, Satanás estaba ganando ventaja en mi vida, es decir, que le estaba dando permiso de tocar áreas de mi vida. Sencillo. Además que esa falta, esa ira y ese rencor, pues también me separa del Señor. Claro, sí, es un área que no nos deja. Porque bueno, la ira en sí usted se puede enojar, pero el Señor dice también en su palabra, airaos pero no pequéis. O sea, cuando es una ira constante y que también haces cosas para lastimar a la otra, porque ese es el problema, como no perdono, está bien, pero siempre estoy tratando de hacer cosas que a la otra persona le duelan. Exacto, sí, eso no está bien.
Mira lo que dice Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y mira aquí la conclusión, que era lo que hablábamos ahora, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es que el tema del perdón no es por la otra persona. O sea, mire, quite la mirada de la otra persona. El problema es que usted, mientras tenga la mirada puesta en la persona y en todo lo que le hizo, usted no va a poder perdonar. No, quite la mirada de la persona y ponga la mirada en Cristo. El mayor beneficiado de perdonar no va a ser el otro, va a ser usted. Somos nosotros los únicos beneficiados de perdonar. Exacto. Y es, Señor, quédate tú con esto que yo tengo, porque es que ahí está, ¿cierto? Se está alimentando de alguna manera, pero yo ya no, o sea, quiero que seas tú el que me ayude a quitarme esto, porque yo sé que con mis fuerzas y por mi voluntad eso no va a pasar. Exactamente. Cuando yo estaba en el proceso de perdonar a esta persona, el Señor me mostraba, por ejemplo, el tema de la justificación. O sea, recuerda lo que ahorita les decía, todos estamos heridos. Si una persona no tiene a Cristo en su corazón, va a hacer más cosas malas todavía, ¿sí? En el mundo seguimos actuando a como yo creo, a como yo pienso, es que yo siempre lo he hecho así, de malas y te dolió, eso es el mundo. Entonces, la persona que yo quería perdonar no es cristiana, entonces yo decía, bueno, tengo que empezarlo a ver, pues no con los ojos de mi emoción, sino como es una persona que todavía está caída, que no ha recibido el perdón del Señor, que no conoce a Cristo, por lo tanto no conoce la palabra de Dios, no tiene al Espíritu Santo, de esta persona que va a aflorar naturalmente. No. Pues cosas malas y cosas que me van a doler. Cosas que te van a seguir hiriendo. Me van a seguir hiriendo. Entonces, cuando aprendo a verlo de esa manera, como Cristo me vio a mí, es que ella es pecadora, ya rebelde, ya es necia, pero aún así la voy a amar, la voy a acoger, la voy a proteger, y le voy a dar la fe para que crea y la traigo a mi reino, ¿sí? Eso Cristo hizo conmigo. La otra persona yo no la voy a traer al reino de Cristo porque eso no puedo hacerlo yo, pero sí puedo mirarlo con esos ojos. Exacto. Es una persona que naturalmente va a tender a hacer cosas malas. Y mira que ahí viene algo interesante, porque Colosenses viene y toca ese punto tuyo. ¿Por qué? Porque si la persona no se convierte, porque si la persona no quiere llegar a los pies de Cristo, pues esa persona va a seguir haciendo cosas. Y el Señor en su infinita misericordia nos dice en Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, y vuelve y firma al final, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Exacto. Aunque no sea cristiano, con mayor razón, si no es cristiano, tengo que extender ese perdón. Exacto. Justamente ahorita estaba viendo un estado y el estado decía que hay que llevar a entender el otro, ¿cierto? Ponerse en los zapatos del otro, pues él no está en el camino cristiano. Por X o Y razón, no ha querido aceptar al Señor o a nadie le ha compartido del Señor, pero es entender que esa otra persona pues no conoce muchas de las cosas que nosotros pudiéramos conocer, y es ese amor de Cristo que sí nos acerca a Él. Entonces, eso es lo más importante. Claro, o sea, nosotros ya como cristianos perdonamos también para reflejar a Cristo y dar ese testimonio. Es que es eso también, entonces por obediencia, por fe, para que Satanás no gane ventaja sobre mi vida, pero precisamente es porque yo estoy mostrando a Cristo al hacer esto. Entonces, la otra persona efectivamente nunca ha sido como un perdón, pero simplemente yo fui la que me liberé. Yo le dije, Señor, encárgate de la otra persona, ya, de lo que hizo, no hizo, pero yo quiero soltar. Ahora, algo también que trae cuando uno hace el ejercicio de verdad, sentarse y revisar también la situación y qué fue lo que pasó. Uno cuando haces el ejercicio también te das cuenta de que tú te equivocaste, entonces que no eres tan víctima como sientes que eres. Exacto. Que no eres pues el que es que se te vinieron encima, sino que también has hecho cosas, que también a esa persona que tú dices que te lastimó, de una u otra manera tú también la lastimaste. Entonces lo más bonito del perdón es cuando uno hace ese ejercicio, es darse cuenta de que lo que tú decías, ¿quién soy yo? Otra persona que también lastimó. Una persona que también comete pecados. También comete pecados, también se equivoca. Exacto. Y que Cristo me perdonó.
Entonces, lo importante aquí es, bueno, les digo, es que uno a veces cree que perdonar es como, ay, es que es un regalo, el perdón, le estoy dando un regalo a la otra persona, no es un regalo que Dios le está dando a usted. A uno. A uno, es un regalo que Dios dice, perdone para que usted sea libre, para que usted avance, para que usted saque eso y yo pueda depositar cosas nuevas, para que perfeccione el amor, que es mi amor, no el amor del mundo, sino el amor de Dios, como tú decías ahorita. Entonces, el perdón realmente es algo que vale la pena. Si usted es de las personas que dice, no puedo perdonar porque he escuchado, es que yo no puedo perdonar, no me siento capaz, vaya a los pies de Cristo, que Él lo hace por usted. Él puede hacer todo ese proceso. ¿No tú has tenido de pronto algún caso así donde te haya costado? No, yo creo ¿perdonar? que en muchas cosas todavía me cuesta asumir un verdadero perdón, porque sigo viendo cosas que uno no quisiera ver, pero también tengo que entender que eso no me compete a mí, que es el Señor también actuando en esa otra persona, no sé de qué manera, pero que Él también está viviendo ese proceso. Entonces sí he tenido y le pido al Señor que me quite todo eso en oración, en los devocionales, que sea Él incluso también orando por esa persona. Exacto. Eso es muy ahí importante. Es lo que yo iba a hacer. También por ellos. Una de las estrategias que a mí me funcionó para poder perdonar fue que yo empecé, o bueno, el Señor le pone eso en el corazón, Sí. ore por la otra persona. Y yo decía, no. ¿Por qué voy a orar por otra persona para que le vaya bien? ¿Por qué si no está haciendo las cosas bien? Ore. Y el Señor me mandó fue a orar para bendecirlo. Bendígalo, que le vaya bien, Dios. Que todo en todo prospere. Necesito que... Y al principio era como... hasta que empecé, lo voy a hacer por fe. Yo dije, solamente por fe. Y de verdad es a lo que uno tiene que... Al principio uno no tiene muchas ganas, pero ya lo último yo de verdad oraba con fe, decirle sí, o sea, dale lo mejor, tráelo a tu reino, bendícelos, prospéralos. Y empecé, cuando menos me di cuenta, después de haber estado orando un tiempo así, simplemente en mi corazón yo no veía ningún resentimiento, ningún rencor, ningún enojo contra esa persona. Tú has dicho algo muy importante y estás contando un proceso de cómo nosotros deberíamos sentarnos a hacer para el tema del perdón. Mientras algo que tú hiciste y es no disponerse a querer perdonar a esa persona, no va a pasar nada. Si vamos a seguir pensando que esa persona nos hizo daño y demás, nunca te vas a sentar, ni siquiera incluso estando dentro del cristianismo, ¿sí? Si no hay una disposición de empezar a pensar qué es lo que pasó en esa situación, por qué actuó de esa manera, yo por qué actué de esa otra, pues no va a haber un proceso ni siquiera de liberación de perdón hacia esa persona. Entonces el primer paso es la disposición, decir, Señor, quiero perdonar, muéstrame cómo. Exacto. Entonces el Señor eso después me puso a hacer una lista y necesito que ponga las cosas buenas que ves en esa persona. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Qué cosas buenas? Empiece a pensar, échele cabeza. Y empecé, y al principio y después empezó, no, es eso, todos somos caídos, todos cometemos errores. Es una persona, bueno, empieza el proceso de justificación, que es lo que Cristo hizo con nosotros, a justificar. O sea, justificar no es aceptar lo que hace, sino justificar es que hay una raíz espiritual que lleva a que todos los seres humanos actuemos como lo es. Ahora, ¿he olvidado? No he olvidado. Yo no he olvidado lo que pasó. Una cosa es el perdón y otra cosa es el olvido. Pero ¿cómo sé que sí perdoné? Porque recuerdo y ya no duele. Lo recuerdo y ya no me despierta ningún sentimiento negativo. Recuerdo en eso que pasó y antes ahora le digo, gracias Señor, porque tenía que pasar y también me ayudó a mí a entender muchas cosas. Ahí está. Entonces ahí es donde yo sé que ya por fin pude ser libre, porque antes no pasaba. Y eso de que tú todo el tiempo estés teniendo pensamientos negativos de una persona, de que estés juzgando a una persona, bueno, te digo, a la otra persona ni por enterado, pero uno se va cargando con eso y se te va formando una piedra pesadísima que ni te das cuenta y eres tú mismo el que lo está haciendo. Ahí es, eso sí es verdad. Entonces nada, la invitación es que sí hay que perdonar, no es opcional, o sea, eso es una realidad, no es opcional, tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo, es un proceso. Es un proceso. No te vas a levantar mañana diciendo ya. Ya quiero perdonar, no.
busca herramientas. Sí. O sea, nosotros, por ejemplo, en la versión de la Biblia que nosotros leemos, que la aplicación se llama Bible, es una aplicación que tiene incluso muchos otros estudios devocionales, devocionales de temas como el perdón. Y puede uno buscar estrategias y diferentes formas de saber o entender cómo es el perdón del Señor. Lo más importante es que ustedes y nosotros miremos a Jesucristo. Eso que Él hizo y nosotros no lo merecíamos, y Él, siendo el más inocente de los inocentes, no lo merecía, pero aún así aceptó quererlo hacer por nosotros. Entonces, mírenlo a Él. Y aún en la cruz le pide a su Padre que los perdone. Ahí. Que no, como quien dice, no les tengas en cuenta esto que están haciendo conmigo. O sea, no se los tengas en cuenta. Dios. O sea, si Jesús pudo, sí. Nosotros somos débiles, Jesús no. Pero por eso necesitamos a Jesús. Por eso un cristiano sí puede perdonar. En el mundo está bien, pero un cristiano nosotros sí podemos perdonar, porque tenemos a Cristo el que sí perdona. Exacto. Y lo que dijimos ahora, date la disposición de quererlo hacer. Exacto. Simplemente es decir, Señor, quiero perdonar. Yo sé que no he perdonado, pero quiero hacerlo. Y quiero hacerlo. Y te necesito para hacerlo. Miren, aprender a perdonar creo que es una de las mejores maneras de abofetear el ego. Wow, sí. Cuando uno de verdad se dispone a perdonar y aprendes a decir, lo pasaré por alto, obvio, ojo, hay cosas que uno habla, mira, hiciste esto no me gustó, lo pongo a hacer diferente, pero hasta ahí llega, no sin discusión, no que me fui a llorar porque es que me rompieron ya no se vuelve todo tan personal, sino que la solución se da y tú ya sueltas, fluye. Listo, yo no me quedo en esto. Exacto. Pero o sea, te empieza a dar como una humildad donde tú ya dejas de sentirse superior a los demás o a los que son todos, te equivocaron menos yo, y empiezas simplemente a decir, listo, yo perdono, me lastimó, me dolió, si hay que manifestar algo, se manifiesta, pero perdono de corazón. Miren, eso le da a uno una paz y una tranquilidad, y empieza tu ego cada vez a estar más golpeado, y eso es lo que tenemos que golpear. Entonces, por eso nos cuesta perdonar, porque el ego no quiere. Cuando yo me dispongo a perdonar, el ego empieza a ser golpeado. Ahí empieza, exacto, el proceso. Y a ser libre como el Señor nos quiere, porque Él no nos dio un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de libertad para servirle a Él y para tener esa vida plena. Pero a veces nosotros solitos nos ponemos esas cadenas, nos atamos, aún como cristianos, y no seguimos avanzando por cosas como estas, no aprender a perdonar. No aprender a perdonar. Bueno. Entonces, bueno, eso era lo que queríamos hablar el día de hoy. Si tienen algún comentario, algún testimonio sobre el perdón, nos pueden escribir, nos lo pueden hacer llegar. Qué bueno sería también compartir esos otros casos de testimonios, porque hay casos de casos. O sea, yo he escuchado mujeres que han perdonado a hombres que las violentaron en agresión sexual, o sea, por violaciones, ver testimonios de padres que perdonan al asesino de su hija, y yo digo, wow, eso se requiere demasiada fe. Sí. Demasiada fe, eso sí es por fe. Exacto, nosotros aquí estamos hablando de cosas que nos hicieron, pero no a ese nivel. Entonces, pero hay gente que sí, y que ha logrado entender y comprender ese perdón desde Jesucristo. Viendo pues con la mirada puesta en Jesús. Así es. Listo, entonces nos veremos la próxima. Recuerden suscribirse al canal, compartir este video para que más personas puedan seguirse edificando en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Y nada, nos vemos la próxima. Sí, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.